La Amazonía, también denominada Amazonía y a veces llamada simplemente el Amazonas, como el río que la atraviesa, es una vasta región de la parte horizontal y septentrional de América del Sur que comprende la selva tropical de la cuenca del río Amazonas. Las adyacentes regiones de las Guayanas y el Gran Chaco también poseen selvas tropicales, por lo que muchas veces se las considera parte de la Amazonía, especialmente por WWF. Esta selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. Se considera que su extensión llega a los 7 millones de kilómetros cuadrados, repartidos entre 9 países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Guayana Francesa, colectividad territorial francesa. La Amazonía se destaca por ser una de las ecorregiones con mayor biodiversidad en el planeta. Además, la Amazonía contribuye a la regulación del ciclo de carbono y del cambio climático. Las anomalías que suceden en cuanto a aumento en la tasa de CO2 están en sincronía con periodos secos en grandes partes del Amazonas, por lo tanto, el Amazonas actúa como un medidor atmosférico global de CO2. El 11 de noviembre de 2011, la selva amazónica fue declarada una de las 7 maravillas naturales del mundo. Los nombres de Amazonía o Amazonía provienen de la legendaria tribu de las Amazonas. Los conquistadores europeos pensaban que tribus de mujeres guerreras habitaban la región y nombraron tanto al río como la región circundante en referencia a aquel pueblo mítico. No obstante, la delimitación de la Amazonía ha variado con los años, dudando si debe incluirse toda la selva o bien solo la cuenca del río Amazonas. Aún así, esto no ha impedido que países como Colombia, Perú, Venezuela y Brasil llamen a algunas de sus divisiones administrativas como Amazonas, haciendo énfasis en su soberanía y reclamaciones sobre el territorio. Ecosistema. La selva amazónica se desarrolla alrededor del río Amazonas y de su cuenca fluvial. Las altas temperaturas favorecen el desarrollo de una vegetación tupida y exuberante, siempre verde. El título de El pulmón del planeta que ostenta la Amazonía no es casualidad, ya que mantiene un equilibrio climático, los ingresos y salidas de CO2 y de O2 están equilibrados. Los científicos ambientales concuerdan en que la pérdida de la biodiversidad es resultado de la destrucción de la selva, y que se evidencia con la aparición en el área del río Caquetá a un sistema anterior del bosque selvático en el cual se utilizaron suelos de forma permanente, tierras prietas gracias a su progresivo abono y por lo que así evitó las migraciones. Toda la flora de la selva tropical húmeda sudamericana está presente en la selva amazónica. Existen en ella innumerables especies de plantas todavía sin clasificar, miles de especies de aves, innumerables anfibios y millones de insectos. Fauna. Entre los mamíferos, el Amazonas posee enorme cantidad de especies, como los monos, el jaguar, el puma, el tapir y los ciervos. En sus aguas viven 2 especies de delfines, como el delfín rosado. Se encuentran reptiles con gran cantidad de especies de tortugas acuáticas y terrestres, caimanes, cocodrilos y multitud de serpientes, entre ellas la anaconda, el mayor ofidio del mundo, etc. No hay otro ecosistema en el mundo con tanta cantidad de especies de aves, entre estas destacan los guacamayos, tucanes, las grandes águilas como el águila arpía y otras muchas especies, en general de coloridos plumajes. Un 20% de las especies mundiales de aves se hallan en la selva amazónica. Para los aficionados al acuarismo, se trata de una fuente que provee la mayor cantidad de especies piscícolas que hoy en día pueblan los comercios y acuarios del planeta. Flora. Un 20% de las especies mundiales de plantas se halla en la selva amazónica. En las lagunas a lo largo del río Amazonas florece la planta Victoria amazónica, cuyas hojas circulares alcanzan más de 4 metros de diámetro. Está constituido por los bosques donde se encuentran una cantidad increíble de árboles de todo tipo, itaúba, caricari, tajivos, cedro, ruta barcina, mandrilo y otros. El 50% de las especies de madera son exóticas. Existen muchas especies de plantas medicinales que pueden curar toda clase de enfermedades como ser, úlceras, asma, mordeduras de víbora, problemas sanguíneos, apendicitis, problemas cardíacos, respiratorios, dentales, problemas digestivos y otros.
En algunas lagunas también existen variedades de liliáceas muy llamativas, como Victoria amazónica, que llega a medir hasta 2 metros de diámetro. Esta es la planta acuática más grande del mundo. Flores silvestres de increíble belleza y variedad que dan colorido a la zona y pueden ser encontradas a lo largo de toda la zona desde los ríos hasta el monte. Economía. Las principales actividades económicas que se presentan en el río Amazonas y en su región son la exportación a todo el mundo, del caucho y la madera. También la pesca es primordial en el territorio amazónico, se presentan varias exportaciones de peces hacia toda la región, en general el pirarucú. La agricultura y exportación de alimentos, tales como la yuca, el plátano, el maíz y frutas típicas de la región, como el copoazú, la carambola, el arazá y el azaí, entre otras, forman parte de la gran variedad de alimentos que produce esta región. Ventajas de conservar la selva amazónica. Fuente de oxígeno y asimilación del CO2. Conserva mucha agua. Tiene mucha biodiversidad. Integración. Falta una decisión mancomunada de los países llamados amazónicos, orientada a hacer un uso racional de los recursos naturales y del agua. Hay políticas bilaterales como el caso del Perú y del Ecuador. Brasil y Francia están haciendo políticas más duras contra la deforestación. División política. La Amazonía es la región cuyas fronteras políticas fueron las últimas en trazarse. El interés por expandirse por ella surgió en el siglo XIX cuando las nuevas repúblicas se consolidaron sus economías bajo un modelo de exportación de materias primas. No obstante, no fue hasta que la explotación del caucho llegó a su auge que los gobiernos sudamericanos desarrollaron ambiciosos planes de expansión por la misma. La explotación del caucho consolidó modelos extractivistas que consolidaron a su vez la explotación laboral tanto de colonos como de indígenas nativos. Estos últimos vieron reducido su territorio y hoy en día siguen reivindicando sus derechos. En los últimos años, han surgido polémicas iniciativas que pretenden darle a la Amazonía un estatus internacional, similar al que tiene la Antártida. La propuesta, promovida por grupos ambientalistas, ha tenido buena acogida en sectores de la izquierda, como por la Iglesia Católica que tras el Sínodo de la Amazonía se ha sumado a los planes ambientalistas promovidos por las Naciones Unidas. La derecha por su parte ha recibido con desconfianza tales iniciativas, en especial el gobierno de Jair Bolsonaro, quien acusa a Francia de promover sus intereses personales por medio de la Guayana Francesa. Los países cuyo territorio cubre parte de la Amazonía son los siguientes: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Surinam, Guyana, Francia, Guayana Francesa. Demografía. Si bien la imagen preconcebida y estereotípica de la Amazonía es la de una selva virgen habitada únicamente por tribus aisladas, la realidad es muy distinta. Estudios recientes demuestran no solamente la presencia de especies vegetales domesticadas, sino restos arqueológicos de antiguas poblaciones estables y populosas. Asimismo, desde comienzos de la Edad Moderna, los conquistadores europeos se adentraron en la Amazonía en búsqueda del mítico dorado, lo que conllevó la lenta pero progresiva colonización de la misma. Dicha política colonizadora fue heredada por las naciones sudamericanas, las cuales se han ido extendiendo por la selva y fundando poblaciones para legitimar su soberanía sobre una zona. En ocasiones dichos reclamos terminaron en guerras, como la Guerra Colombo-Peruana, y en otras ocasiones se resolvieron por vía pacífica mediante tratados, muchos de los cuales favorecían más a una nación que a otro. El desconocimiento temprano del terreno conllevó a que muchas fronteras sean líneas rectas trazadas por los políticos en lugar de límites naturales, separando así a las etnias indígenas que ya habitaban el territorio. Riesgo de colapso ecológico. Debido al cambio climático, existe un alto riesgo de que el ecosistema amazónico colapse en los próximos años, especialmente debido a que la temporada de sequía se ha extendido hasta un mes más por año en las últimas décadas. Además, la deforestación continúa siendo uno de los factores destructivos más importantes de la Amazonía. Hasta 2017 se estimó una deforestación acumulada de unas 800.000 hectáreas, aproximadamente un 20% del bosque amazónico. Otro factor destructivo importante son los incendios.
Un estudio de datos satelitales encontró que de 2003 a 2020 la mayor ocurrencia de incendios en la Amazonía no ocurrió en épocas de sequía prolongada, sino que dependió más de las actividades agrícolas. Según el estudio, alrededor de un 20% de las quemas agrícolas se extendieron a áreas de bosque primario. Datos satelitales han demostrado que las quemas son mucho menos frecuentes en áreas clasificadas como territorios indígenas. La contaminación atmosférica en la Amazonía es mayoritariamente proveniente de la quema de biomasa. Sin embargo, otras fuentes de contaminación de origen antrópico son significativas. Entre ellas se incluyen las siguientes: emisiones de gases y aerosoles de plantas termoeléctricas. Emisiones de gases y aerosoles en centros urbanos como Manaos, Santa Cruz de la Sierra, Belén y São Luís. Emisiones de metano en embalses. Emisiones de gases y aerosoles de embarcaciones fluviales. Resuspensión de polvo por actividades mineras. Perturbación de ecosistemas por construcción de nuevas carreteras y autopistas como la BR 319 y la Transamazónica. Recientemente, la comunidad científica ha alertado sobre el acelerado proceso de conversión del ecosistema amazónico en sabana, especialmente al este y sur de la cuenca. Sin embargo, cuando exactamente la Amazonía alcanzará el punto de no retorno es un tema que sigue siendo objeto de estudio. El proyecto de investigación Amazon FACE está buscando generar respuestas sobre cómo el cambio climático está afectando el ecosistema amazónico. Se han identificado especies de árboles que pueden absorber mayor CO, un factor clave que podría ayudar a hacer el bosque más resiliente. El proyecto Amazon FACE se caracteriza por ser conformado mayoritariamente por mujeres. La creciente destrucción de la Amazonía ha hecho que distintas comunidades indígenas se organicen para defender el ecosistema. Uno de los grupos más activos han sido los guardianes del bosque del pueblo Guayayara. Entre 2000 y 2018, 42 indígenas Guayayara fueron asesinados en confrontaciones con invasores. Debido al alto grado de violencia, los guardianes del bosque han recurrido a la defensa armada. Según Nina Gualinga, una activista indígena ecuatoriana, es importante mantener la defensa de la selva como prioridad de la lucha indígena y evitar caer en la trampa de los mercados de carbono, que crean la ilusión de que estamos haciendo algo por la conservación de los sistemas naturales. Recientemente, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha decidido incluir representación indígena en la organización con un estatus especial, al nivel de gobiernos y ONGs. Como parte de un plan de acción global para detener la destrucción y el extractivismo en la Amazonía. Déjanos tu opinión sobre la necesidad de conservar esta importante región. Dale like a este video, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.